96.5. Son las 9:10. Antes de continuar con los comentarios de José La Luz y Melton Pineda, vamos a conversar con el doctor Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, que es miembro de Participación Ciudadana, que la semana pasada, pues, Participación Ciudadana puso en circulación un documento que se titula Odebrecht Punta Catalina, más corrupción impune. Y entonces vamos a empezar para que Pancho nos resuma realmente qué es lo que está planteado aquí, cuál es la propuesta, qué es lo que subyace en este documento. Buenos días, Pancho. Buenos días a todos y a todas en cabina y a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Pues efectivamente, el lunes de la semana pasada, Participación Ciudadana pues puso en circulación un documento. Es la tercera vez que lo hace en su historia con estas características, en este formato de preguntas y respuestas. Ya lo había hecho en el caso Baninter, obviamente por su importancia. Lo hizo después en el caso del senador Félix Bautista y lo acaba de hacer con Odebrecht, porque bueno, no hay que justificar por qué Odebrecht merece que haya muchas preguntas, pero sobre todo que hayan respuestas a esas preguntas. Y en este documento, redactado no por abogados, porque la idea era que fuese en un lenguaje sencillo, que lo pudiera entender cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, y lo redactó pues Alfonso Abreu Collado, que es economista, y hay 128 preguntas con sus respectivas respuestas y obviamente todo documentado de dónde viene la información para responder cada una de esas preguntas. Y esto viene a cuento porque ya sabemos que estamos a ley de 3 semanas de que vence el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar acusación en el caso de Brecht, y yo creo que es hora de que la ciudadanía le ponga atención nuevamente al caso de Brecht, que ciertamente, pues con todos estos temas de primarias y otros temas políticos se había perdido un poco el foco. De hecho, no solamente este documento tiene esa finalidad de volver a enfocar la atención ciudadana en el caso de Odebrecht, Participación incluso va a tener un observatorio que va a dar seguimiento al caso judicial y va a estar produciendo informes para la ciudadanía periódicamente. Hay que agregar que contribuyó a esto también la rueda de prensa que Julio Martínez y Daniel Alcántara hicieron la semana pasada, porque ciertamente que la atención pública se ha volcado sobre este caso y merece que realmente le dediquemos entre tiempo. Esas 128 preguntas, algunas que podamos decir que son preguntas claves, todas son interesantes y están ahí, ¿no? Pero varias de estas preguntas, ¿cuáles son, por ejemplo? Primero hay que tratar de explicar a quién va dirigido el documento. No va dirigido a los expertos en el caso de Brecht. Okay. A los periodistas que andan buscando una información nueva para publicarla como noticia fresca, ¿no? Este documento va dirigido a la ciudadanía. En consecuencia, lo que se pretende con esto es educar a la ciudadanía con respecto al caso de Brecht. Está en línea, es decir, en el portal. Está en línea y a partir de la semana que viene se va a estar distribuyendo en las esquinas en varias ciudades del país. Y repito, el objetivo de esto no es qué dijo recientemente o como noticia nueva en Brasil el juez Sergio Moro. No se trata de eso, se trata de recoger la historia del caso de Brecht hasta ahora. Para que de ahora cualquiera pueda entender, para que lo entienda cualquier ciudadano y de aquí en adelante le pueda dar seguimiento entendiendo. Es como Odebrecht para principiantes. Así mismo. Bueno, Altagracia Salazar en la puesta en circulación señalaba que esto parecía como la cartilla que distribuían en los años 70 para educar a la ciudadanía, para alfabetizar. En esa cartilla estaba todo lo que se necesitaba para alfabetizar a una persona. Aquí está todo lo que usted necesita saber desde su origen hasta la fecha del inicio del proceso judicial, ahora dentro de 3 semanas, sobre el caso de Brecht. Pero desde la portada se editorializa, se fija una posición, cuando
parte del título es Más corrupción impune. Así mismo Argumentos para calificar este caso de Odebrecht Punta Catalina como más corrupción impune. República Dominicana liderea impunidad en el continente. Así mismo es. Antes de las 128 preguntas con su respuesta, hay un trabajo explicando qué ha ocurrido en República Dominicana con el tema de la corrupción y mencionando los casos donde ha habido impunidad. Por eso cuando ustedes preguntan a la ciudadanía ¿qué usted espera del caso de Odebrecht?, mucha gente dice que lo mismo de siempre, impunidad. Entonces, pero este es un caso que está en los tribunales. Sí, pero recuérdense que vuelvo a hablar de la percepción de la ciudadanía. Está en los tribunales, pero ustedes le preguntan a los ciudadanos y dicen, no, va a pasar lo mismo de siempre, porque eso es lo que ha pasado tradicionalmente. Vamos a examinar qué ha pasado en los últimos 30 años en materia de corrupción en República Dominicana. Las condenas son mínimas. 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 Óyeme, nosotros hicimos un trabajo que se llamaba 20 años de impunidad y abarcaba desde los años 70 a los 90, creo. Una sola persona condenada por corrupción, Rafael Flores Estrella, e indultado. Después hicimos un seguimiento de creo que 13 años adicionales a partir de ahí, y los casos de corrupción, las personas, los funcionarios públicos que tienen posiciones que no son importantes. En ese análisis, ustedes lograron establecer si esta gran impunidad, que es lo que entiende Participación Ciudadana, ocurre en República Dominicana, ocurre porque el Ministerio Público no se emplea y al momento de someter a la justicia no lo hace con un expediente fuerte, con todas las aristas amarradas, o porque la otra pata, que son ya los jueces, la justicia como tal, es parte de un entramado para favorecer la impunidad. Bueno, una de las preguntas se refiere a eso. Y la respuesta es, obviamente, que una de las causas es que siempre el Ministerio Público ha estado sometido al Poder Ejecutivo. Eso es histórico, eso no es un tema actual, sino histórico. Y obviamente también ha habido fallas en el sistema judicial, porque no solamente el sistema del Ministerio Público, sino de los jueces. Sencillamente porque siempre ha habido un interés de los partidos políticos y de los grandes líderes de controlar el Poder Judicial. Lo hacía Joaquín Balaguer cuando le asignaba el 1% del presupuesto a la justicia, pero solamente ejecutaba la mitad y utilizaba el elemento económico para estrangular y someter al Poder Judicial. Y así lo han venido haciendo. En la Suprema Corte de Justicia todo el mundo sabe que hay personas que llegaron por intereses políticos partidarios. Sí. Pero eso es nuevo. Incluso la propia Procuraduría. Y en el Ministerio Público por igual. O sea que realmente hay mucho que hacer en ese plano. Y repito, hay preguntas también y respuestas muy claras. Aquí no se está tratando de proteger a nadie ni de favorecer a nadie. Cuando se dice, ¿ha actuado el Ministerio Público? Pues obviamente el Ministerio Público ha fallado a lo largo de la historia. Porque de una vez todo el mundo comienza a decir, ¿esto es contra el actual procurador? No, esto es un tema histórico. En el caso en el documento, ¿evalúan ustedes como una debilidad el que no se haya interpelado, interrogado a los consorciados de Odebrecht aquí? Bueno, me sorprende mucho cuando se habla de consorciados, que todo el tiempo nada más se menciona los consorciados y no se mencionan los nombres. Diablo. ¿Y ustedes lo mencionan? Claro, aquí hay nombres mencionados. No con el nivel de detalle que hemos tenido que profundizar, pero por ejemplo, Punta Catalina, que es el título, ¿no? Pues sí, se menciona quiénes son los consorciados en ese caso. Pero, ¿por qué uno referirse solamente a uno o dos nombres? ¿O por qué no mencionar todos los nombres? Ahí están. Eso está, usted entra a internet y usted lo va a encontrar. Usted va a encontrar, por ejemplo, que consorciados, aparte de Ingeniería Estrella, está Tecnimón, está Constructora Risegui Asociados, está Acueducto de la Línea, para el Acueducto de la Línea Noroeste, está Amina S.A., del ingeniero Manuel Tillán, está Hidráulica Agrícolas y Civil Seporá, está Constructora Polanco, está... Pero ¿y todos esos son consorciados? Todo eso son complete la lista, complétela. Complétela. Proyectos de inversiones Jomasami del ingeniero José Miguel Ureña, está
Moya Supervisores y Construcciones y Hormigones Moya. Ahí la puerca va a retorcer el rabo. Está Sinercon. Entonces, ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Que estas personas son responsables. No. Nadie lo está diciendo. Ahora, que hay que investigarla, claro que sí. Y me luce... Sí, porque nadie está por encima de la ley. Me luce muy inteligente la estrategia de el señor Ángel Rondón de decir, hay que investigar a los consorciados. Porque nadie que quiera protegerse delante de un micrófono va a decir que no. Hay que investigar a todo el que tenga o haya tenido alguna relación con Odebrecht, sin exceptuar a nadie, incluyendo periodistas, ya que está de moda ese tema. A nadie. Claro, a nadie. A nadie. Ahora, ¿qué ha ocurrido? La realidad está ahí. El procurador le pidió a la Cámara de Cuentas que hiciera una auditoría sobre las obras, porque si se habla de sobrevaluación, entonces hay que determinar a través de un informe técnico si hubo sobrevaluación. La Cámara de Cuentas no ha respondido al respecto. Ustedes se recuerdan que primero dijo que iba a contratar una empresa brasileña para hacer esa auditoría. Resultó que esa empresa que quería contratar estaba relacionada con Odebrecht. Entonces hubo que abortar ese proceso. La carne con el gato. Y al final la Cámara de Cuentas no ha dicho ni siquiera cuál es el estatus de esa situación. A 3 semanas de vencer el plazo, pues ya es obvio que lo que es la sobrevaluación se va a tener que quedar para un expediente separado. Porque en participación vemos 3 temas aquí que hay que investigar y llevar a los tribunales y que se aplique justicia. Señor Álvarez, pero estamos... Esos 3 temas son los sobornos, la sobrevaluación y obviamente dinero extranjero en las campañas electorales en República Dominicana. Bueno, esos 3 temas tienen que ser objeto de investigación y de sanción. ¿Dinero extranjero en las campañas? Oh, pero y Temístocle Montano dijo que recibió dinero de Ángel Rondón para las campañas. Pero Ángel Rondón es extranjero. Ángel Rondón es el representante exclusivo, o era, de Odebrecht en República Dominicana. Es cierto. No nos vamos a chupar el dedo, ¿no? O sea... Ahora, tomando en cuenta... Hay una diferencia lógica. Pero de ahí a dinero extranjero hay una categoría distinta. Hay distinta porque... ¿Tú no crees, Julio, que hay que investigarlo, por lo menos? Bueno, investigarlo, pero el dinero que él se ganara no es dinero extranjero. En el país. Es dinero de él. En ese o en cualquier negocio es dinero de él. Ahora, otra cosa es dinero de la firma Odebrecht o de otra cosa. Eso es distinto. Pero, señor Álvarez. Pero perdón, en una investigación, ustedes lo van a intuir inmediatamente. En una investigación, usted dice, Ángel Rondón era el representante exclusivo de Odebrecht. Sí. Ángel Rondón fue el que entregó dinero para la campaña del PLD. Sí. ¿Y cuál era el modus operandi de Odebrecht en todos los demás países? Dar dinero para las campañas electorales. Ya probado en otros países. Eso no es cuestión de... Con esos 3 elementos usted decía, esto hay que investigar. No, porque una cosa sería... ¿Se ha investigado, Julio? No, no se ha investigado. Señor Álvarez, bueno, primero una cosa sería que Ángel Rondón del dinero que él se ganó, un aporte a fulano de tal, del dinero que él se ganó por ese trabajo a Odebrecht, y otra cosa sería que Odebrecht mande con él dinero a fulano. Entonces ahí estaría como la diferencia. Pero mi pregunta es la siguiente: tomando en cuenta que faltan apenas 3 semanas para que ya ese expediente pase a otra fase, y tomando en cuenta que de la lista que usted ha dicho ahí, que sepamos públicamente, no se ha llamado a ninguno, ¿estaríamos a tiempo de al menos interrogar a esas personas? Mira, legalmente. Francamente, en mi opinión, como abogado, yo creo que ya no hay tiempo para incluir el tema de las sobrevaluaciones en este expediente. No creo que haya tiempo. Pero la pregunta es, ¿y se acabó el tema de las sobrevaluaciones? Claro que no, eso puede ser investigado de manera separada y perseguido de manera separada, porque son hechos diferentes al tema de soborno. ¿Y los consorciados? Igualmente. Igualmente. O sea, pero yo insisto, cuando hablamos de consorciados, es toda persona que haya tenido relación con Odebrecht por cualquier razón o circunstancia. Y no piensa, Pancho, porque yo vi al final de este documento artículos periodísticos que ustedes citan, donde se hacen una serie de planteamientos. Yo los invito a revisar varios artículos que yo escribí al principio del expediente, advirtiendo que era un error concentrarse en la investigación del planteamiento de los 92 millones de dólares, porque eso era una cuestión prácticamente insignificante dentro del volumen de negocios manejado por una empresa que ha manejado
en el caso de las 16 obras que no está incluida Punta Catalina, que se están investigando, una empresa que ha manejado más de 6.000 millones de dólares, si hubiese dado 100 millones de dólares en 14 años en un país de soborno, estamos hablando de una cuestión irrelevante. Es decir, es evidente que el monto del soborno no podía ser esos 92 millones de dólares. Es decir, que probablemente Odebrecht se estaba refiriendo a una parte tal vez directa entregada por Odebrecht, pero no se estaba refiriendo a montos manejados en las propias obras o a montos manejados producto de las ganancias locales, porque si estuviéramos hablando de un soborno de esa magnitud, tuviéramos que estar hablando más o menos de 700 800 millones de dólares, probablemente en un monto de soborno real. Entonces no fue un error del propio movimiento que lucha contra la impunidad quedarse con el caramelo aportado por Odebrecht de que fueron 92 millones de dólares. No, porque siempre hemos dicho que esas son las cifras que Odebrecht ha confesado en Estados Unidos. Pero sin embargo en otros países ya se ha determinado y probado que las cifras son mayores. Uno. Y dos, con respecto a las sobrevaluaciones, los propios ejecutivos de Odebrecht han confesado que el patrón que han seguido es agregarle creo que un 22% adicional a las obras para poder obviamente repartir soborno, porque el soborno no se reparte de los beneficios legítimos que tú tienes, sino de la sobrevaluación de las obras. Esos son hechos probados en otros países. Yo pregunto, ¿y en República Dominicana era diferente? ¿Por qué alejarse del patrón que utilizó en Colombia, en Perú, en todos los demás países? No, pues obviamente hay mucho que investigar todavía. Yo he dicho, y en participación ayer en una reunión del Consejo Nacional estábamos discutiéndolo, que nosotros no vamos a invalidar al acusador en esta fase del proceso. Decir que el procurador no tiene calidad, no. Al procurador hay que darle un voto de confianza. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la acusación en las manos. ¿Qué ha hecho el procurador? Lo sabremos cuando leamos la acusación. ¿Qué investigó o no investigó? Lo sabremos cuando leamos. ¿Quiénes están incluidos o no están incluidos? Lo sabremos cuando presente la acusación. Y comenzar a especular sobre eso y tratar de dañar la imagen del procurador, no creo que sea prudente. Le estaríamos ayudando a los imputados, que no es obviamente el interés de participación ciudadana. De acuerdo. Yo vi el documento, vi, como dice Julio, los diversos artículos de opinión. Usted ha planteado 3 elementos: sobrevaluación, la admisión del soborno por un monto que puede ser mayor, como se ha determinado en otros países, pero partimos del monto admitido por el propio imputado, que es el principal imputado, que es Odebrecht, y financiación electoral irregular por parte de capital foráneo. La normativa electoral dominicana, aunque establece que es ilegal, no establece ninguna sanción para la financiación electoral. Nosotros estamos discutiendo ahora mismo un nuevo código electoral, no sabemos si se estableció alguna sanción, pero somos expertos en establecer leyes, incluso como la de declaración jurada de bienes, sin ningún tipo de sanción establecida. En el caso actual, que es un caso político, la admisión de participación ciudadana, del papel político de la Procuraduría, incluso cuando usted mencionaba Flores Estrellas, recordaba que parece haber sido más sancionado por su posición vertical de confrontación al gobernante que por sus acciones, porque que era más serio que Balaguer y que por cualquier tipo penal. ¿No se presta esto también como un elemento para pisar los callos de quien a mí me interese y dejar impune a quien no? Oye, son 2 preguntas y te quiero responder la primera porque hay una confusión general en la ciudadanía, incluyendo los periodistas, que el financiamiento por empresas extranjeras o por... No, con fondos extranjeros. Está prohibido por la ley, pero no está sancionado. Eso es lo que tú acabas de decir. No establece sanción, según... Pues yo te tengo que decir que no es cierto. Ah, bueno, me aclare. Sí, y ese es un error común. Sí, lo he escuchado de varias... Muchísimas veces. El presidente del Senado... El artículo 174 de la ley 175 electoral
establece, serán castigados con prisión correccional de 3 meses a 1 año y multa de 2.000 a 5.000 pesos. Pero bueno, entonces no hay sanción. No, hasta 1 año. Ya invita que no hay sanción. Julio, pásate 1 año en prisión, para que sí, tú veas si hay sanción o no hay sanción. Entonces, ahí de 3 meses a 1 año. Si no somos capaces de aplicar, si no somos capaces de aplicar 1 año, imagínate 10, 15. Pero bueno, dice, serán sancionados con el artículo 174 de la ley electoral. Sí, serán sancionados con prisión de 3 meses a 1 año. Y el numeral 21 dice, los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley que no esté penado de otro modo por ella. Ahora, ¿qué dice el artículo 155? Pero eso está muy difuso. No. ¿A quién se le aplica? ¿Al que dio el dinero o al que lo recibió? Dice, cualquier violación a esta ley que no esté sancionada de otro modo, 3 meses a 1 año. Eso es lo que está diciendo ese artículo. Y el 55 dice, y después solo se considera, toma bandera, lo condenan. Óyeme lo que dice la ley. El artículo 55, solo se considerarán lícitos, los ingresos provenientes del Estado, canalizados a través de la Junta Central, y las contribuciones de personas físicas. Todo lo demás es ilícito. Y si entonces de las compañías entonces son ilícitos. Bueno, y hay una sanción establecida en la ley. Pancho, pensando en el 20, ¿cómo incidirá este tema de la impunidad en el votante? ¿Esto tendrá algo que ver en el candidato que resulte ganador? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si tienes alguna solución para el tema de las primarias, abiertas o cerradas. Vamos primero con lo de la impunidad en los votantes. Todo esto, claro que influye en los votantes. Más en aquellos que no pertenecen a partidos políticos, obviamente, pero influye, porque la gente se está dando cuenta que la corrupción realmente es un problema muy serio. Antes, 10 años atrás, apenas 10 años atrás, la corrupción estaba en las encuestas en el 7º lugar de interés de la ciudadanía. Ahora está entre los primeros lugares, o sea que influye. Y para las primarias, sí, yo tengo un planteamiento, ya lo escribí en uno de mis artículos. ¿Y por qué no llegan Leonel Fernández y Danilo Medina a una solución donde se aprueben las primarias abiertas, que es lo que quiere Danilo Medina, y sus seguidores dicen, no es por un tema coyuntural, es por un tema de principio? Muy bien, pero se apliquen en el 2024, porque la Junta no está en capacidad de celebrar esas primarias con todo este lío de los escáneres en el año 2020. Pero en el 2024 estaría preparada ya para hacerlo. ¿Y Leonel Fernández qué gana? Que va a ser interna. En primer lugar va a ser cerrada, excepto que Danilo le tumbe el pulso. No, porque si llegan a un acuerdo, si llegan a un acuerdo, serían cerradas. Pero además de eso, Leonel tendría la libertad para seguir con sus criterios de principio, de impugnar ante el Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Constitucional en los próximos 6 años va a tener tiempo suficiente para decidir si eso es constitucional o no. Bueno, pues muchas gracias al doctor Francisco Álvarez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Cambio fuera, Mauro.